La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio 95.5. Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestra telaraña de hoy está dedicada al infierno. En Turkmenistán, en Asia Central, hay un pozo de fuego que está en medio del desierto. Se trata de un pozo de prospección de gas natural que lleva ardiendo durante más de medio siglo y se conoce precisamente como las puertas del infierno. Cuando hablamos de infierno pensamos generalmente en fuegos, en demonios, en dolores insoportables y lo definimos por oposición al cielo, por eso lo asociamos a menudo con las profundidades de la tierra. Sin embargo, el físico estadounidense Carl Sagan dijo alguna vez que lo más parecido al infierno es Venus, que es un planeta con una atmósfera muy densa, cargada de dióxido de carbono, con una superficie rocosa donde también hay numerosos volcanes y es imposible cualquier forma de vida. El concepto de infierno ha experimentado muchísimas transformaciones a lo largo de la historia. Y en culturas antiguas, como la de los mayas, no existía el infierno del castigo, sino solamente una idea de un mundo más allá, común a todos los que morían. En India, en Mesopotamia, en Grecia, aparecieron nociones que se referían a un inframundo, algo que podría coincidir con la idea de infierno, pero sin duda la Iglesia Católica, especialmente a partir de la Edad Media, ha sido la más efectiva divulgadora de una idea de infierno que todavía hoy es la más generalizada y que seguramente estará en el centro de nuestra conversación de hoy. Así que hoy vamos a conversar sobre el infierno, sobre sus representaciones, sobre el papel que ha jugado este concepto en la historia de la humanidad. Y para esto tenemos el gusto de contar esta mañana con la presencia de dos araños reincidentes: el geólogo Marino Proti y la historiadora del arte Sofía Soto Mafioli, a quienes les agradezco por estar acá esta mañana. Muchas gracias, Jürgen, y muchas gracias a quienes nos escuchan, quizá desde el infierno de una presa de la gran área metropolitana o desde el paraíso de una taza de café recién chorreado. ¡Qué maravilla! El infierno y el paraíso al alcance de la mano. el infierno está entre nosotros cuando nos pegamos en una presa, dice Sofía. Hola Jürgen, hola Sofía, muchas gracias de verdad por invitarme una vez más a participar en este programa que ya estoy haciendo parte de mí y de la comunidad de arañas y araños. Qué bonito, muchas gracias por comentarlo. Esa es la idea, que se sientan como en su casa. Y bueno, aquí estamos con cafecito, efectivamente, así que vamos a hablar del infierno, pero estamos cerca del cielo gracias al cafecito que nos acercó Fabián Coto hace un rato. Aprovecho para hacer el agradecimiento, el anuncio del agradecimiento. Gracias, Fabi. Tenemos a Fabián. Voy a presentarlos muy brevemente. Sofía Soto Mafioli es historiadora del arte, cursó sus estudios de grado y posgrado en la Universidad París I Panteón de la Sorbona y realizó sus estudios de conservación y museos en el Instituto Nacional de Patrimonio en París. Ha trabajado como investigadora en el Museo Nacional de Arte Moderno, en el Centro Pompidou, ha sido directora del Museo de Arte Costarricense y trabaja como investigadora de la Pinacoteca Costarricense Electrónica. Marino Proti, por otra parte, es catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica e investigador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de esa universidad. Cuenta con un bachillerato en Geología de la Universidad de Costa Rica, un posgrado en Sismología en el Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Sísmica en Tsukuba, Japón, y un doctorado en Geofísica de la Universidad de California en los Estados Unidos.
entremos en materia, hablemos un poco sobre el infierno, hablemos sobre sus orígenes y sobre su relación con las catástrofes naturales, que creo que es algo que nos convoca a todos o que podría hacer que desde cada lugar, desde el lugar de cada uno de ustedes, entremos en la conversación. Bueno, para mí es una gran felicidad tener la oportunidad de conversar con una gran figura de las ciencias exactas en Costa Rica. Muchas gracias, don Marino. Sobre el tema del infierno y la topografía del infierno, que es una fuente de imaginarios extraordinarios. Si usted, quien nos escucha, hubiera muerto en la civilización maya en el siglo XIV de esta era, usted hubiera entrado al inframundo por un cenote o la raíz de una ceiba o a través de una cueva. Y luego hubiera tenido que atravesar 9 niveles muy extraños, llenos de ríos de sangre y flechas de obsidiana que volaban por los aires. Básicamente, el inframundo maya trataba de que la persona, cuando moría, tenía que hacer frente a una serie de pruebas para llegar al último nivel del Xibalbá. Este es el nombre que los maya quiché le daban al inframundo. Pero no había ninguna distinción entre las personas buenas o las personas malas. La única excepción que había, quienes no tenían que pasar por Xibalbá, eran quienes habían muerto de una muerte violenta. Y el Xibalbá, que conocemos un poco a través del Popol Vuh, entre otras piezas, digamos, de arqueología evidentemente más antiguas, es un espacio muy parecido al mundo real, al mundo natural. Sin embargo, está cruzado por muchos ríos y está debajo de la tierra. Pasa lo mismo con el inframundo egipcio. El inframundo egipcio, curiosamente, tiene un enorme río, como el río de su civilización, el Nilo. Y el Nilo, o un equivalente al Nilo, lo encontramos en el inframundo egipcio, que también está entonces debajo de la tierra. Y cuando la persona muere, nuevamente, no hay una distinción entre quién fue bueno y quién fue malo, todos van al mismo lugar. Tienen que atravesar este río en una barca. Si usted, en cambio, hubiera muerto en Grecia, en el siglo V a.C., sus descendientes, su familia, habría tenido que tener el cuidado de ponerle una moneda debajo de la lengua para que usted pudiera pagar su pasaje a través del Aqueronte, o el Estigia, el río que está en la entrada del Hades, del inframundo, y pagarle al barquero, Caronte, un tipo espantoso, con ojos en llamas, un tipo barbudo y viejo, extraño, y efectivamente habría tenido que cruzar solamente con el pago de este óbolo, de esta moneda, el Estigia. En caso de no tener esta moneda disponible en su muerte, usted hubiera tenido que pasar 100 años esperando en el borde del Aqueronte para poder pasar. Estos primeros inframundos preclásicos o precristianos generalmente están curiosamente asociados más al agua que al fuego y tienen topografías muy similares al mundo natural. Es como un mundo nada más oscuro, frío y lleno de agua. Yo conocía ese inframundo griego, pero con el pago de 2 monedas, no de 1, que se ponía en los ojos. Lo que pasa es que fue cuando ya subió seguramente. La inflación. Exactamente. En el inframundo también hay inflación, esa sería la moraleja. Siempre ha habido una asociación del infierno con procesos naturales catastróficos. Digo procesos y no hubo fenómenos porque para mí los fenómenos naturales no existen. O sea, el fenómeno es algo que no entendemos, que no se explica, que tiene connotaciones divinas. Los terremotos, los volcanes y todo eso son procesos, los comprendemos, entendemos cómo funcionan y son un asunto completamente natural sin ninguna injerencia divina. Uh-huh. Entonces, tal vez los más violentos que se pueden pensar son terremotos y erupciones volcánicas. Y en terremotos hay la imagen esa que se abre la tierra. Entonces, si se abre la tierra, la gente se va adentro y adentro está el infierno. Y si se ve una erupción volcánica, por ahí sale el fuego. Entonces, se tiene la idea de que el infierno y el diablo se asocian con mucho calor. Y entonces, ahí está la fuente del calor. Entonces, por eso siempre se tiende a dirigir hacia abajo, por debajo de la superficie. Y un poco tiene la connotación porque cuando la gente se muere se entierra. Ya ahí se puso bajo suelo. Uh-huh. Y en las connotaciones más antiguas, y Sofía sabe más de esto, el que moría, si era muy bueno, se iba para el cielo, subía.
el que no era bueno se quedaba ahí y no había ninguna connotación de nada más, o sea, simplemente no trascendía, solo el bueno trascendía. Entonces, de ahí surge también esta idea de que tiene que haber un castigo. Y con esto, con el temor al castigo, se crea el infierno, se crean muchas cosas. El mismo temor a estos procesos naturales, a terremotos, a volcanes, a tormentas, hacía a los primeros Homo sapiens, cuando comenzaban a pensar nuestros antepasados, de que eso era algo inexplicable. Entonces se le daba la connotación, se le daba un Dios y prácticamente había un Dios para cada uno de esos procesos. Y esos dioses lamentablemente se usaron para control político y control de género también. Y luego vinieron las religiones a hacer uso de estos conceptos de Dios y del premio y el castigo para que la gente fuera buena y no fuera mala, pensando en lo que iba a ser más allá y no en los premios que debían recibir en esta vida por ser buenos, o los castigos que debían recibir en esta tierra en su vida por ser malos. Pero toda la concepción divina y religiosa hace que todo esto sea más allá de la muerte, en un estadio en donde, en mi opinión, no hay nada más. O sea, en el momento que uno muere, muere y se acabó. Uno trasciende solo por lo que deja, por lo que fue en su vida, por el testimonio, y queda el recuerdo de la persona, pero ya la persona se acabó, o sea, no hay nada más. Quisiera agregar algo sobre esto que está diciendo Marino, muy importante el tema de la inhumación, porque cómo tratamos a nuestros muertos, o como cada pueblo, cada tiempo lo ha hecho, tiene que ver con cómo imaginamos el inframundo, o lo que hay más allá. Por ejemplo, en Mesopotamia, que estamos hablando muy groseramente de un espacio que acogió por lo menos 4 grandes civilizaciones, los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios. Ellos creían que las personas debían ser inhumadas porque entrando el cuerpo en la tierra podía penetrar hacia una capa de agua. La capa de agua era la que esencialmente nutría los ríos Tigris y Éufrates, y más abajo estaba el inframundo, el mundo de los muertos, donde nuevamente no hay ninguna connotación moral. Buenos y malos todos iban al mismo lugar. Pero para los mesopotámicos era sagrado que los huesos llegaran enteros. Esto significa que para privar a alguien de llegar al inframundo correctamente, los mesopotámicos quebraban los huesos de sus enemigos. Y en Egipto, por ejemplo, había el tema de preservar una imagen, una efigie, que es la momia, que es la que permite al muerto atravesar literalmente el mundo, el reino de Osiris. Para los griegos, bueno, ya hablamos del tema del óvulo. Y para los mayas era importante contar con algunas herramientas. Por eso encontramos enterramientos con armas e incluso algunas con perros o con efigies de perros cerámica que eran guardianes o, digamos, animales que podían ayudar al difunto a atravesar el inframundo. Y la otra cosa sobre la cual Mariano habló ahora muy brevemente y de manera muy interesante es justamente el hecho de que las religiones clásicas o precristianas o antecristianas no tienen incorporado el tema moral dentro del imaginario. Es decir, el infierno no existe antes de la cristiandad. Es la iglesia la que crea el infierno, y antes de eso solamente entendíamos que había, o la humanidad entendía en su infancia, que había algo después de la muerte, pero no había una clasificación o categorización, no había un premio, una recompensa, y esto empieza a suceder luego del cristianismo, que es la instancia que crea el infierno que conocemos hoy. Bueno, yo creo que sobre eso podríamos conversar en el próximo bloque, sobre ese infierno tal como lo conocemos hoy, gracias al cristianismo, especialmente a partir de la Edad Media. Y a mí me gustaría solamente hacer una anotación en relación con el inframundo, y es que también en nuestras comunidades autóctonas, también los bribris, por ejemplo, tenían su representación, o tienen, ni siquiera hay que decirlo en pasado, su representación del inframundo. El úsure, la casa cónica, que es esta que generalmente vemos en Talamanca, tiene esta forma, esta representación visual, que tiene una especie de espejo bajo la tierra, es decir, es un cono sobre la superficie, y también es un cono hacia abajo en el inframundo. Es decir, el inframundo de los bribris
tiene la forma de una pirámide invertida y eso también creo que nos va a permitir abrir un poco la conversación en el próximo bloque. Hagamos aquí una pausa, ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos enredados en una telaraña en la que nos hemos propuesto conversar sobre el infierno y sobre el inframundo y sobre algunos otros temas afines con la historiadora del arte Sofía Soto Maffioli y el geólogo marino Proti. Le solicitamos a Sofía una canción y nos propuso un fragmento de Sinnerman en la versión de Nina Simone. Escuchemos. Oh, Sinnerman, where you gonna run to? Sinnerman, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day, so I ran to the river. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling, I ran to the sea. It was boiling, I ran to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please hide me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, so I ran to the devil. He was waiting, I ran to the devil. He was waiting, I ran to the devil. He was waiting all on that day. I cried, power, 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 Acabamos de escuchar un fragmento de Sinnerman de Nina Simone y qué manera de comenzar un lunes, Sofía, con café en la mano, escuchando a Nina Simone hablando con las piedras o las rocas. Depende de lo que nos diga acá el geólogo. Bueno, sí, en La Telaraña amamos a Nina Simone. Y esta canción habla de un tema interesante para introducir el infierno como lo conocemos hoy, y es el tema del fin del mundo, del juicio final. El juicio final que está, digámoslo así, tipificado en el Apocalipsis. Esta canción básicamente cuenta la historia de un pecador que huye de Dios, huye del juicio final, anda buscando refugio y le pregunta a una piedra, piedra escóndeme, y la piedra no quiere y el mar tampoco quiere, y finalmente va a ver al diablo. El juicio final no ha sucedido según la mitología cristiana. Y lo interesante es que igual el infierno existe y la gente va al infierno, es decir, hay un juicio ya. Pero resulta que dentro de esta mitología pasa que
va a haber un juicio donde la persona se va a volver a reintegrar con su cuerpo físico. En el juicio final, las almas van a volver a tener cuerpo físico y van a ser de nuevo juzgadas o finalmente juzgadas. El infierno que entendemos hoy como infierno es una creación medieval. La primera vez que entendemos el término es con la Vulgata. Es una Biblia, una edición de la Biblia, y en ella San Jerónimo utiliza la palabra infierno por primera vez para referirse a un entorno de condena que está más allá. Y se configura entonces la idea medieval del infierno, que es un lugar de castigo y un lugar muy interesante en su topografía y en la manera en que se aplican los castigos, además, pero con el cristianismo aparece la idea de un castigo y de una recompensa. Es decir, ya no hay necesidad de una moral en la persona, porque cuando ya no existe, cuando ya de todas maneras uno es malo y es castigado, o es bueno y es recompensado, la moral no sale de uno mismo, sino de algo que uno espera. Es decir, hay una construcción moral que es un poco distinta de la que veíamos en la antigüedad. Pasa con el infierno medieval, que en realidad no existe una descripción correcta o grande o por lo menos detallada del infierno en la Biblia, sino es una construcción muy paulatina a lo largo de la Edad Media y sobre todo en los siglos más tardíos, donde los artistas, los teólogos, los predicadores medievales construyen un infierno de castigo. Y el infierno que imaginamos hoy tiene tecnología medieval, látigos y toda suerte de parafernalia que se usaba en la Edad Media, que ya no existe, pero el infierno para nosotros sigue teniendo ese tipo de tecnología, de técnica, cosa que es muy interesante. Pero finalmente, digamos, la imagen más consolidada del infierno la encontramos en Dante, bueno, la encontramos en pintura con el Bosco, por ejemplo, pero en Dante estamos hablando ya, ¿verdad?, la transición entre la Edad Media y el Renacimiento, y para Dante el infierno toma una forma muy concisa. El infierno se encuentra dentro de la tierra, debajo de la ciudad de Jerusalén, en un pozo hecho de círculos concéntricos en el que cayó el diablo cuando fue expulsado del paraíso. Entonces Lucifer está en el último círculo de este infierno. Son círculos todos concéntricos, los superiores son un poco más grandes y los inferiores más pequeños, hasta llegar al pozo donde Lucifer está atrapado hasta la cintura en hielo y devora a los que llegan, a los pecadores más malvados de todos, llegan al fondo de este infierno. Pero bueno, para un poco poner en autos a los pecadores que nos escuchan, los círculos del infierno... Marino levanta la mano. Marino. Primero. Yo tengo ganado 2 niveles de ese infierno. Vamos a ver en qué nivel está el ranking de Marino y de Jürgen. Pero bueno, efectivamente los círculos del infierno reciben a los pecadores de acuerdo a su pecado, a su falta, y además tienen castigos ejemplares. Realmente es un castigo de acuerdo a esa falta. En el primer círculo, en realidad no es el infierno, es el limbo al que van las personas, los niños que no fueron bautizados y los virtuosos paganos. Es decir, las personas justas de la antigüedad antes de Cristo, como Homero, Ovidio, Aristóteles, Sócrates, Platón, y los héroes griegos, Eneas, Héctor, Electra, todos estos Dante los describe en ese lugar. Después de eso, vemos la figura de Minos, un antiguo rey que toma ahora la forma de un monstruo alado, y para introducirnos al segundo círculo del infierno, que Dante atraviesa con Virgilio en su obra La Divina Comedia. Y este círculo, el segundo círculo, está dedicado a los pecadores que sucumbieron a la lujuria. Y en él encontramos una bellísima historia de amor, que es la historia de Francesca y Paolo. Francesca da Rimini recuerda, quien fue asesinada junto con su amante por su esposo, relata entonces la tragedia de este amor prohibido y la condena, y llama la atención que Dante no los separa en el infierno. Dante los deja juntos recibiendo un castigo. El tercer círculo es el círculo dedicado a los glotones. Y básicamente los glotones sufren debajo de una lluvia sucia y fría mientras son atormentados por Cerbero, este perro infernal que básicamente los persigue. Luego, en el cuarto círculo, encontramos básicamente los pecadores por avaricia
que abusaron de sus riquezas y básicamente luchan unos contra otros lanzándose piedras. A partir del cuarto círculo, después del cuarto círculo, encontramos los pecadores de asedia y de ira en el quinto círculo. La ira la entendemos como las personas iracundas, y la asedia en realidad era el pecado de melancolía. Las personas melancólicas que no se levantaban, que no hacían nada más que contemplar el vacío, eran pecadores, y básicamente los primeros, los iracundos, peleaban en un lago de lodo, mientras que los melancólicos se ahogaban en las profundidades de ese lago privados de aire y de luz. En el sexto círculo del infierno estaban los herejes. Y estos herejes eran quienes negaban las doctrinas cristianas. Curiosamente, los herejes estaban encerrados en tumbas en llamas, simbolizando su ceguera espiritual. En el séptimo círculo estaban los violentos contra otros, contra sí mismos y contra Dios, y estaban básicamente en subniveles, pero bueno, estaban efectivamente los asesinos y los tiranos, sumergidos en un río de sangre hirviente, los suicidas, que eran transformados en árboles retorcidos y desgarrados por arpías, y los blasfemos y los sodomitas, que sufren bajo una lluvia de fuego. Entonces aquí encontramos realmente un infierno volcánico. En el octavo círculo están los falsos y los fraudulentos, que también tienen distintas tipologías de castigos, como 10 fosos distintos para cada tipo de fraude o engaño. Y en el noveno círculo estaban los traidores. Para Dante este era el peor pecado, los traidores a la familia, a la patria, a los huéspedes y a los benefactores. Llama la atención el tema de los traidores a la patria. Es un tema interesante dentro del cual podríamos mucho elaborar sobre el tema político en la época de Dante y en la actualidad. En este círculo encontramos curiosamente a Caín y evidentemente a Judas Iscariote, traidor de Cristo, que es devorado eternamente por Lucifer en el centro del infierno. Dante y Virgilio atraviesan estos 9 círculos, después se agarran de los pelos de Lucifer para salir del infierno y entrar al purgatorio. Pero este es básicamente el gran infierno medieval, donde hay una maquinaria y todo un ejército de pequeños demonios castigando, a los pecadores. Quería referirme a algunos asuntos de esta estructura del infierno de Dante, en donde prácticamente todos son castigos a diferentes niveles para después de la muerte. Y yo creo que, ya eso lo tenemos implementado en nuestras sociedades con un sistema de justicia que castiga con base en el delito. Entonces, eso ya está establecido. O sea, olvidémonos del infierno, del más allá, después de la muerte. No, los castigos se deben recibir aquí en vida, contra las cosas que hacemos mal o contra las maldades que hagamos contra otras personas. Y podría ser una construcción de infierno terrenal en ese sentido, de que se toma una jerarquía de delitos y una jerarquía de castigos. Sin sonar muy sarcástico, pero yo creo que en ese infierno de Dante yo tengo bien ganados 2 niveles. El segundo, la mano con mucho entusiasmo. El segundo nivel de dejarme ir por la pasión. Y soy un apasionado del trabajo, soy un apasionado de la amistad, de muchas cosas de la vida. Y si eso es un pecado, disfrutaré del segundo nivel. Y el sexto nivel, la herejía, en el sentido de que yo no acepto ninguna dogma, no acepto mi formación científica me impide aceptar cuestiones por dogma. Si no me lo prueban y si no me convencen, no existe. Y en ese sentido soy un hereje. Y recibiré los castigos que no creo que existan, porque ya los castigos los recibo en vida, no los recibo después de la muerte, porque para mí no hay nada después de la muerte. Pero sí quisiera más adelante comentar ese asunto del juicio final y el calor final, porque vamos hacia allá.
Bueno, perfecto. Ya queda anunciado. Vamos hacia allá también en la conversación. Vamos a hablar sobre eso. Hagamos una pausa. Hagamos acá una pausa y ya volvemos para hablar una vez más y para avanzar en nuestra conversación sobre el infierno. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre el infierno y un poco más, o diría yo incluso y mucho más, en una conversación con la historiadora del arte Sofía Soto Mafioli y el geólogo Marino Proti. Hace unos minutos escuchamos Sinnerman en la versión de Nina Simone por sugerencia de Sofía. Y ahora Marino nos propone escuchar Friend of the Devil, el amigo del diablo, de la banda estadounidense Grateful Dead. Escuchemos. Trailed by 20 hounds. Didn't get to sleep that night till the morning came around. Set out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Ran into the devil, baby, loaned me 20 bills. Spent the night in Utah in a cave up in the hills. Set out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. I ran down to the levee, but the devil caught me there. He took my $20 bill and it vanished in the air. Stop running, but take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Got two reasons why I cry away each lonely night. The first one's named Sweet Anne Marie, and she's my heart's delight. Second one is prison baby, the sheriff's on my trail. And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Got a wife in Chino, baby, and one in Cherokee. First one says she got my child, but it don't look like me. Set out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. First one says she got my child, but it don't look like me. I set out running, but I took my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Acabamos de escuchar El amigo del diablo por sugerencia de Marino. Así que ahora, por favor, Marino, comentanos esta música que acabamos de escuchar. Sí, la banda Grateful Dead es una banda icónica de California, de las finales de los 60, principios de los 70 fue donde tuvo su auge, sigue operando de alguna manera, aunque su líder Jerry García murió, pero creó toda una subcultura alrededor de lo psicodélico.
Entonces era una banda psicodélica, inclusive en sus tiempos se repartía LSD en los conciertos y toda la gente entraba en el trance psicodélico. Y esa subcultura que se creó alrededor de eso es una gente que vivía su mundo, vivía feliz, vivía en este ambiente psicodélico, y ahí no había infierno, no había cielo, era la comunidad, ese ambiente de comunidad entre ellos. Y la canción, en la letra de la canción dice que el amigo del diablo es un amigo mío. Y esto en alguna forma lo refleja en la canción, en el sentido tal vez de que un amigo le puede prestar a uno 10, pero el diablo le va a prestar el doble. Entonces, si es amigo del diablo, tiene sus recursos, y es amigo mío también. Entonces, bueno, es un poco, tal vez para recordar los tiempos de algunos de mis amigos que fueron deadheads, y todavía se podrían considerar así, pero es una subcultura muy interesante. En algún momento les recomiendo que lo rescate. Pues muchas gracias. Gracias por la sugerencia. Yo la verdad no apenas había medio escuchado algo de la música de este grupo, así que ahora hay más razones para profundizar, para conocerlos un poco más. Y bueno, ahora sí ya saltamos al siglo XX, definitivamente, comenzando por la música. Y en el siglo XX tenemos, por ejemplo, a Borges, que define el infierno de Dante como un establecimiento penal en forma de pirámide inversa. Y tenemos, por supuesto, la famosa frase de Jean-Paul Sartre, que aparece en su obra A Puerta Cerrada, que dice: el infierno son los otros. Así que creo que esto podría ayudarnos a abrir la conversación sobre el infierno en el siglo XX. Bueno, creo que el tema del infierno en el siglo XX es muy interesante porque es un infierno secular. Las dos guerras mundiales, las dictaduras, los conflictos armados en África, todo el tema postcolonial incluso pone de manifiesto que el infierno en realidad está en la tierra. La frase de Sartre no deja de tener relación con esa idea. Esta frase aparece en una obra de teatro que se llama Huis Clos. Y la idea de Sartre no es que las otras personas, quien está delante de mí, me molesta o me estorba, es el infierno, no. Sartre explica esto en una entrevista en 1965 y dice que es la mirada del otro, el juicio del otro, hace que yo actúe de mala fe. Para Sartre, actuar de mala fe significaba esencialmente actuar contrariamente a la propia libertad y a la propia responsabilidad. Cuando alguien más fuera de mí, de alguna manera, por su juicio, por su mirada, modifica la manera en que yo me comportaría. Ese es el infierno. El infierno es ser coartado por cosas externas a mi propia conciencia. Y lo interesante de esta idea es que para Sartre el infierno es un estado interior. Y evidentemente no existe más allá, no existe Dios, no existe el diablo, no existe un infierno volcánico. Es un estado de conciencia. Quisiera un poco contradecir a Sofía en el sentido de que este infierno se ve postcolonial, y si hubo un infierno fue la colonia. El colonialismo fue lo más infernal que de lo que podemos rescatar en todas las civilizaciones. Fue una imposición a la fuerza de una cultura, imposición de una religión, una imposición de todo contra lo propio que tenían esas poblaciones. Entonces para mí eso tuvo que haber sido todo un infierno. Lo interesante es la forma en la que el infierno aterriza en la tierra, ¿no? Que es un poco lo que decía justamente Sofía al principio. No, estoy de acuerdo en que incluso el infierno como realmente viaja, ¿verdad? A través de las ideas coloniales. Pero es hasta el periodo colonial en que hay una conciencia del infierno. Y una conciencia de que el infierno lo crea la gente en la tierra. Incluso que el infierno es una cosa cristiana. Que el infierno, de hecho, lo crearon los cristianos, y por supuesto, como dice Marino, todo lo que en sus vivieron colonias. en esos tiempos coloniales. Sí. La muerte, la enfermedad, la violencia. Esto es infierno sobre la tierra. Y después los europeos, entre ellos también, durante las guerras mundiales, pusieron de manifiesto un infierno, crearon un infierno real en sus propios países después de haberlo hecho durante varios siglos, en América, en África, en Asia. Pero la idea efectivamente del infierno como un lugar del más allá desaparece en el siglo XX. Ya no estamos en la infancia
de la humanidad donde todavía creemos en magia y en mitos. Hay un tipo de conciencia que es filosófica, que es racionalista, y el infierno muta y se convierte realmente en una metáfora de otras cosas. Bueno, y hablando de metáforas, se habla con mucha frecuencia del mundo contemporáneo como un mundo apocalíptico y se habla con muchísima frecuencia de muchas de las consecuencias del cambio climático como consecuencias infernales, ¿no? Creo que eso va a ser muy interesante como tema de conversación para el próximo bloque. Hagamos aquí una pausa y ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre el infierno con el geólogo marino Proti y la historiadora del arte Sofía Soto Maffioli. Nuestro invitado ausente de hoy es el poeta italiano Dante Alighieri, que nació en Florencia aproximadamente en 1265 y murió en Rávena en 1321. Dante, como ya comentamos, es célebre por su obra La Divina Comedia. Es un poema en el que se reflexiona acerca del pecado y la virtud y en el que también aparecen aspectos relacionados con el conocimiento. Cada una de sus tres partes, el infierno, el purgatorio y el paraíso, está dividida en cantos. Y en uno de sus pasajes más célebres se lee una frase que ha sido citada muchas veces y que dice: quienes entran aquí abandonen toda esperanza. Esa sería una traducción, digamos, libre del texto. Es una frase que, por cierto, aparece al inicio de la novela American Psycho de Bret Easton Ellis. Y me gustaría preguntarles si tienen alguna idea, algún comentario sobre Dante o sobre la frase citada de la Divina Comedia. Sí, no, la frase refleja algo que tiene toda concepción de infierno, de que una vez que se entra ahí no hay salida. O sea, no existe la posibilidad de arrepentimiento. O sea, ya esto, y en el nivel que caiga de la estructura del infierno de Dante, ahí se quedará. Y ni tiene opción de subir un nivel ni bajar el otro porque se pierde la esperanza. O sea, no hay arrepentimiento, no hay nada. Entonces, eso es contrario, digamos, al sistema judicial nuestro, en donde hay delitos y hay castigos, pero también hay una posibilidad de arrepentimiento y de reestructuración, de un cambio que es importante hacerlo en vida. O sea, inclusive si hay un arrepentimiento después de la muerte y un cambio, de nada sirve porque ya el daño quedó hecho. Uh-huh. Entonces, refleja muy claramente que el que entra ahí no sale, olvídese, ya no hay esperanza. La frase original de este canto dice: lasciate ogni speranza voi che entrate, deja aquí toda esperanza, tú quien entras. Y efectivamente es curioso porque Dante entra y sale. Y Dante entra y sale, y Jesús entra y sale, y Gilgamesh entra y sale, y Ra entra y sale. Hay una serie de dioses que a lo largo de la historia han entrado y salido de este infierno. A mí me llama la atención y me conmueve mucho un canto en específico, el canto 26 del infierno, donde Dante reescribe la historia de Ulises, la historia homérica de Ulises, que había pasado años buscando la manera de regresar a Ítaca. Resulta que en el canto 26, Dante cuenta que encuentra a Ulises en uno de los círculos del infierno, el círculo de los fraudulentos. Y efectivamente Ulises está ahí, y Ulises cuenta su historia. Y dice que una vez llegado a Ítaca, se aburrió y tuvo que volver a irse. Y Dante cuenta otra historia de Ulises después de Homero, e incluso cuenta cómo muere Ulises. Y lo interesante de esta fábula, que Dante inventa y retoma al gran Homero y crea una segunda parte, una digamos, secuela, ¿no? Una secuela, y coloca además a Ulises en el infierno cuando los otros héroes están en el limbo, ¿verdad? Los otros héroes precristianos están en el limbo, pero Ulises, digamos, por sus ardides y además de eso, por no haberse quedado en Ítaca, está en este círculo del infierno pagando su pena.
Y eso es sintomático y es interesante de que aunque sabemos el hacer mal, aunque sabemos que estamos obrando de mala manera, no necesariamente lo rectificamos. Claro, en la lógica de Dante esto es una moral externa, una moral religiosa. Hoy entendemos o tenemos paradigmas morales que son muy distintos, pero no necesariamente nos arrepentimos cuando sabemos que estamos actuando de mala fe sobre ciertas cosas. Y Ulises es tal vez demasiado humano en esto. Llega a Ítaca después de años y años y decide volver a irse y abandonar a Penélope y a su hijo. A Telémaco. Hagamos acá un salto a la música. Les propongo que escuchemos el tercer tema musical de nuestra telaraña de hoy, que se relaciona, por supuesto, con el infierno, y se titula All the Good Girls Go to Hell. Todas las chicas buenas van al infierno. Es una canción de Billie Eilish, de la cantante estadounidense. Escuchémosla y al regreso la comentamos. My Lucifer is lonely, standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. There's nothing left to say. My God is gonna own me. There's nothing left to say now. I cannot do this, snowflake. Acabamos de escuchar All the Good Girls Go to Hell de Billie Eilish, que nos ofrece una versión alternativa o incluso paródica de la idea tradicional del infierno y lo vincula con fenómenos contemporáneos como los incendios forestales en California o el calentamiento global. ¿Qué les gustaría comentar sobre esta música que acabamos de escuchar o sobre esta revisión contemporánea del infierno? No, a mí me parece interesante cómo en un principio en la canción ella es solidaria con el diablo y trata de buscarlo porque está solo y llevarse a sus amigas y todo lo demás, y al final termina mandándolo a volar prácticamente. Claro. Entonces pero entiendo que es el estilo de ella. Forma parte como de ese humor que está muy instalado en su música, ¿verdad? Sí, y con respecto a la asociación esa con incendios forestales y calor y ahora cambio climático, es también muy interesante esta visión profética de que viene de muy, muy atrás, que siempre se asocia el fin del mundo con calor. Uh-huh. Y
Y tal vez volvamos a la cuestión del juicio final, pero mi perspectiva es un juicio final en donde todos van a ser castigados. O sea, la situación actual con el cambio climático, si uno ve la dimensión geológica, por ejemplo, los cambios climáticos que han ocurrido en el último 1.000.000 de años, provocados principalmente por la concentración de carbono en la atmósfera, es una concentración que ha variado en el tiempo y tiene una amplitud de tal vez unas 100 partes por millón, 150 partes por millón, y los sistemas naturales responden al principio de Le Chatelier. Si usted introduce un efecto alterante, el medio se encarga de eliminar ese efecto alterante, y por eso tenemos una cuestión cíclica en los sistemas naturales. Pero cuando tenemos una cuestión cíclica y estamos en un pico donde ya nos tocaba bajar y le metimos más de una amplitud de las oscilaciones encima en un periodo de tiempo tan corto, el sistema no sabe responder a eso. Y ya pasamos a un punto en donde la reacción del medio más bien es en la dirección del agente perturbante. Entonces, de poner todo ese carbono en la atmósfera generaba lucro, generaba dinero, había un estímulo por explotar hidrocarburos y sacarle jugo a esos hidrocarburos en forma monetaria. Ahora todo ese carbón está en la atmósfera y para sacarlo hay que pagar, y nadie va a pagar por eso. Y ya se llegó al punto en donde, aunque pensemos en carbono neutralidad, podemos llegar a carbono neutralidad, pero ya vamos a producir el mismo carbón que generamos, que extraemos, pero todo el resto del carbón quedó ahí en la atmósfera y va a seguir calentándose. Entonces en eso yo creo que ya no hay marcha atrás, y el castigo va a ser para todos. O sea, es un juicio final en donde todos son culpables, todos somos culpables, todos vamos a morir cocinados, y no se trata de decir, bueno, ya nos vamos a morir todos cocinados, vámonos de fiesta. Sino tal vez esto va a requerir una reacción muy fuerte. Tal vez soy demasiado idealista, pero para mí la reacción debería ser: empecemos por eliminar todos los ejércitos del planeta, eliminemos toda la guerra, que ya nadie muera. Si vamos a morir cocinados, que no muramos ni en guerras ni muramos de hambre, y pongamos todos los recursos a generar productos bien distribuidos entre todo el planeta, y terminamos muriendo felices. Muramos en paz, no muramos por otras causas más que ya la que generamos, que fue este infierno del calentamiento global. Bueno, esa imagen del infierno lo aleja de la metáfora, lo acerca a la realidad que vivimos o a la que nos acercamos, ¿no? Aprovecho el comentario de Marino para comentar que recientemente La Telaraña emitió un programa sobre la guerra y la paz, que creo que sería interesante escuchar en relación con esto que menciona Marino. Y también voy a hacer un anuncio breve, un anuncio relacionado con una publicación reciente de la editorial Costa Rica, y se trata de la obra ganadora del Concurso Nacional de Dramaturgia Inédita del año 2024, que se titula Infierno, a cargo de la dramaturga Ailín Morera. Así que creo que definitivamente cuando hablamos de infierno ya no hablamos solo de esa metáfora lejana de finales de la Edad Media, de principios del Renacimiento, sino de algo que está muy cerca de nosotros. Voy a terminar leyendo un pasaje breve de esta obra que dice: una vecina se dirige a Sara, una de las protagonistas, y le dice: ¿no te parece que el clima está loco? Me da miedo mirar al cielo, no sé, como si nos quisiera decir algo. Ahí termina la cita. Creo que estamos hablando un poco de lo mismo. Me encanta la cosa tan concreta de la cual Marino recién habló, sobre el tema del cambio climático como el verdadero infierno. Y es un infierno que ya no es un infierno mítico del pasado que está en una vida del más allá, es un infierno que es concreto y que está aquí y que es ya. Muchas gracias, Marino. Muchas gracias, Sofía, por acompañarnos esta mañana en La Telaraña. Muchas gracias a quienes nos escucharon con interés y con cariño. Chao, chao. Bueno, muchas gracias también a Daniel Ortuño, que está con nosotros en la cabina de grabación, a Fabián Coto, que ha sido importantísimo para la organización y la logística de esta telaraña. Gracias a Emma Tristán, la productora de La Telaraña,
y a todas las personas que nos escuchan los lunes en la mañana en la emisión abierta en el 95.5 FM de Amplify Radio, o a quienes nos escuchan después en las plataformas en las que está disponible La Telaraña. Soy Jürgen Ureña, les agradezco la sintonía y les deseo un buen día. Muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio 95.5.